Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, grupo querido. Espero que estén todos bien, que hayan pasado una semana bendecida, fortalecida en el Señor. Damos comienzo hoy a la clase número 5, ¿quién es Jesucristo? Pero justamente para poder entender que Jesús se nos tiene que revelar en nuestra vida, conocerlo en nuestro entendimiento, poder saber que las Escrituras nos hablan de Jesús el Salvador, pero nosotros debemos ser instruidos por medio de la palabra de conocerlo y saber realmente quién es Jesús en nuestra vida. Entonces es necesario que, que ahora encomendemos todo en las manos de Dios, que podamos orar, podamos pedirle la guía del Espíritu Santo. Y de la mejor manera es orando todos unidos. Así que le pido que me acompañen allí donde están, todos esperando dar comienzo a este estudio, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu gran misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por estar, para guiarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Gracias, Señor, porque en este día podemos tener un día más, Señor, de instrucción de tu palabra, en el cual tú nos vas a ayudar para tener el entendimiento que necesitamos. Vas a quitar todo velo de nuestra mente, para que nuestra mente esté clara. Por eso queremos llevar nuestros pensamientos a obediencia a la cruz de Cristo, para derribar todo argumento y toda fortaleza que se levante contra el conocimiento de tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que a través de este estudio, a través de tu palabra, Jesucristo nos sea revelado en nuestra vida, podamos realmente saber quién es Jesús para nosotros, poder conocer a nuestro Salvador, poder saber que Él es el medio para llegar delante de ti, Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Queremos entregar las cargas, el cansancio, las preocupaciones, todo en tus manos. Damos comienzo, Señor, contigo, desde el principio hasta el fin de esta clase, que tu presencia nos guíe en todas las cosas. Gracias, Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como les decía, ¿quién es Jesucristo? Esta es la clase número 5. Como principio, dice, ¿qué significa el nombre de Jesucristo? Para entrar un poquito a nivel, ¿no?, de lo que es el significado del nombre. El nombre Jesús viene del hebreo y es Josué, que significa ayudar, liberar y salvar. O sea, que Jesús significa Salvador. El nombre de Cristo proviene del griego y significa ungido. Mesías en hebreo. Entonces Jesucristo es el Salvador ungido por Dios. Y ahora vamos a ver por qué Jesús nació milagrosamente en el vientre de María. Y dice que porque era necesario mostrar claramente que Jesús no nació por voluntad humana, sino divina. Juan 1:13 nos habla. Dios mostró que cuando Él quiso y a través de su voluntad, Cristo vino a este mundo. Gálatas 4:4 nos habla que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenía que ser sin pecado. El hombre estaba bajo el pecado, el cual se transmitía desde Adán, de padres a hijos, mas Jesús nació sin pecado. Por eso fue concebido de esa manera, no viniendo por simiente humana, sino por simiente santa y divina, por cuanto sí nació de una mujer, pero como él fue engendrado en el vientre de María, fue a través del Espíritu. Lucas 1:35, 2 de Corintios 5:21. ¿Qué significa que Jesús es la imagen del Dios invisible? Colosenses 1:15, vamos a buscarlo rápidamente. Tome las anotaciones, les pido, para que cada uno de ustedes pueda después, cuando yo les doy las preguntas, ustedes puedan tener una ayudita y poder prepararse para dar las respuestas que necesitan. Bueno, dijimos que vamos a leer Colosenses 1:5. Y dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio.
1.15, perdón. 1.15 dice de esta manera, la preeminencia de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es lo que dice la palabra, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Nosotros, dice que en este tiempo, ¿no? Somos bienaventurados, dice la palabra de Dios, porque sin haberle visto, creímos. Pero los discípulos estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús y vivieron y podían ver la imagen de lo que representaba Dios en esta tierra a través de Jesús. La frase Dios invisible significa que Dios es espíritu y nadie lo vio jamás. Él se había manifestado a través de la ley y los profetas, mas la venida de Jesús mostró claramente a Dios mismo, porque aquel se identificó con el Padre en todo, dice. Y ahí le voy a dar una serie de versículos que usted va a notar. Juan 1.18, San Juan 5.21 al 23 y San Juan 10.30. Jesús es la imagen visible de Dios, quien bajó este mundo en forma humana a través de Cristo, por lo cual se le llamó Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Mateos 1.23. Después dice, ¿por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? El hombre había caído bajo el poder del pecado y la muerte, que eso lo vimos en qué es pecado, lo vimos en cómo lograr la salvación. Esto es un poco también un repaso de lo anterior. ¿Por qué dice? Porque el hombre había caído bajo el poder del pecado y la muerte, no pudiendo ser libre de su maldición. Como Dios es santo y no aprueba el pecado, éste debía ser destruido. ¿De qué manera Dios iba a destruir el pecado? Según la ley, la expiación de los pecados requería el derramamiento de sangre de un cordero sin mancha. Levíticos 17:11 dice, lo cual era insuficiente en verdad. Cristo, con su muerte, fue el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el que fue sacrificado en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, que quitó definitivamente el pecado. Dice, ¿qué libros, y ahora vamos, qué libros de la Biblia hablan específicamente de Jesús? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo habla especialmente a los judíos, presentando escrituralmente a Jesús como el Mesías. Mateo 2:6. Marcos lo representa como el siervo sufriente, el Hijo del Hombre que padeció por causa de los hombres. Marcos 8:31. Dice, Lucas habla principalmente a los gentiles, los no judíos, mostrando al Señor, amándoles también a ellos. Lucas 7:1-10. Y Juan lo presenta como Dios, mostrando la gloria y la divinidad de Cristo. Me gusta mucho cómo lo presenta Juan, mostrando la gloria y la divinidad. Juan 1:1-3. Dice, ¿qué significa la resurrección de Cristo? Su resurrección derrotó al enemigo más grande del hombre, la muerte. 1 Corintios 15:55-57. Así que, como por Adán recibimos la muerte, por Cristo recibimos la vida. 1 Corintios 15:21-22. Después dice, ¿qué significa la ascensión de Jesucristo? Hechos capítulo 1, versículo 9-11. Dice que fue a recibir autoridad plena sobre todo poder y que está a la diestra del Padre reinando en el cielo. Fue a preparar lugar para los hijos de Dios, San Juan 14:2-3, y desde allí envió al Espíritu Santo, al Consolador, a quien nos ayuda, nos sostiene y nos da el entendimiento para poder conocer a Jesús por medio de las Escrituras. Juan 16:7. Dice, ¿cuándo y cómo vendrá Jesucristo otra vez? Jesús enseñó que volverá otra vez y dio señales de su venida, mas no se precisó ni el día ni la hora en que vendrá. Mateo 24, versículo 36. Dice que se manifestará primeramente a sus hijos fieles y los llevará con él a la boda del Cordero. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Luego aparecerá ante los ojos de todo el mundo y vendrá a reinar sobre todas las naciones como juez, rey de reyes y señor de señores,
Mateo 24:30. Pero a mí lo más importante que es poder conocer realmente quién es Jesús para nosotros, quién es Jesús para vos, qué representa Jesucristo. Es nuestro Salvador, es nuestro libertador, es nuestro ayudador. Pero Jesucristo representa nuestro camino, representa realmente, dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Por eso en este tiempo, más que nunca, Jesucristo se quiere revelar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que usted se tome realmente de la palabra de Dios y crea que hay un Salvador, crea que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, pagó por todos nuestros pecados, y más allá de todas las aflicciones que tengamos en este tiempo, Él en su palabra nos enseña y nos dice, Él le decía a los discípulos, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué representa el mundo? Representa la maldad, representa todo lo que opera a través de las influencias del pecado, todo lo que produce, las consecuencias. Pero Jesucristo como Salvador nuestro es quien nos libra de todo lo que implica el pecado y la maldad de este mundo. Y realmente dejó un camino marcado, el camino de la cruz, que Él transitó en esta tierra. Dice que fue 100% hombre y 100% Dios, en el cual no había mancha, no había pecado. Él nos demostró que es posible, cuanto muchas veces decimos, cuánto cuesta, ¿no? El camino de seguir a Jesús no es fácil, pero no es imposible. Mucha gente a veces dice, pero cuántas cosas tengo que dejar, y a veces parece que cuesta y es difícil. Cuando nosotros conocemos realmente, Jesucristo se nos revela en nuestra vida, realmente hay un cambio, una transformación impresionante. Quizás algunos conocen y otros no, la historia muy conocida de alguien que no había estado con Jesús, no había sido uno de los discípulos de Jesús, pero fue un discípulo de Jesús, que es el apóstol, quien fue el apóstol Pablo. En la conversión de Pablo fue muy tremenda, hubo algo tan fuerte. A veces cuando decimos, realmente cuando Jesús se presenta en nuestra vida, ¿qué es lo que produce? ¿Qué conversión? ¿Qué cambio? Por eso dice el Hechos capítulo 9, como título dice la conversión de Saulo. Esto lo quiero compartir. Porque Saulo era un perseguidor de Cristo, de la iglesia, de lo que representaba. Era un perseguidor. Pero un día Jesús se le presentó, un día Jesús se le reveló. Y vamos a leer el versículo 6 del capítulo 9 que dice, vamos a comenzar para que usted, el versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces dice que Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero qué tremendo esta conversión de Pablo, qué tremendo de pasar de tener una vida. A veces cuando decimos, puede haber una transformación, un cambio. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida realmente cambia, nuestra vida realmente es transformada, porque tenemos un encuentro con el Salvador, tenemos un encuentro tan especial con Él,
que representa la misma presencia de Dios a través de Jesucristo y hoy a través del Espíritu Santo. Por eso es impactante esta conversión de Saulo, de ser una persona, un genocida, alguien que mataba y perseguía a los cristianos, a tener un cambio y una transformación, a ser herramientas en las manos de Dios, a ser instrumento de salvación a través de él, de proclamar el mensaje de Jesucristo, de salvación. Fue tremendo esa conversión, porque verdaderamente Dios mismo a través de su Hijo Jesús se le presentó y cambió. Ya su vida fue un antes y un después. Entonces quizás muchos también, mismo versículo más adelante, que dice que cuando el Espíritu Santo llamó, dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ser un perseguidor de Cristo y de la palabra. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero qué tremendo lo que el Señor hizo a través de quien fue Saulo. Le cambió el nombre, una vida nueva. Es posible, es posible. Para el que cree, todo es posible. Es posible que hoy vos puedas tener un encuentro con Jesús. Es posible que hoy se te revele a través de la palabra. Es posible que vos digas, Señor, yo te quiero conocer. Quiero que te me reveles. Quiero saber, quiero tener un encuentro personal con vos. Quiero que mi vida cambie. Que ya no tenga ese nombre quizás de cuántas cosas con las que cargamos. Tristezas, angustias, cargas familiares, cuántas cosas en las cuales nosotros decimos, realmente quiero que mi vida cambie. Por eso dice que nosotros somos pequeños Cristos, el cristiano somos pequeños Cristo en esta tierra. Por eso es el nombre de cristianos, somos pequeños Cristos, representamos a Jesús en esta tierra y eso es importante, poder conocer y saber a quién representamos, de quién estamos hablando. Muchas veces se ha nombrado el nombre de Jesús sin saber quién es Jesús. Por eso Él, por medio de las Escrituras, se nos revela. Por eso los velos de nuestro entendimiento se tienen que caer, nuestros oídos se tienen que destapar, pero nuestros oídos espirituales, para que podamos oír la voz del Espíritu Santo hablándonos y que haya una transformación. Por eso es muy bueno y muy importante que usted lea, que vaya y lea, busque, anote, pregúntese, no se quede con que tenga una actitud, un corazón enseñable, que quiere experimentar la presencia de Dios en su vida a través de que Jesucristo se le revele. Pero bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta clase. Yo les voy a dar unas preguntas, pero trabaje y busque, indague. ¿Qué es lo que hace cuando uno quiere conocer a alguien? Le dedica tiempo, se aparta un tiempo, y lo bueno es que usted pueda apartar un tiempo en oración, que pueda pedirle a Dios la guía del Espíritu y decirle, Señor, no es imposible. Este hombre, fíjense, este hombre era todo lo contrario, era contrario a Dios, era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, un día Jesucristo le salió al encuentro y su vida cambió. Así puede pasar con nosotros, así puede pasar con vos que estás en tu casa, que cuando te pones a estudiar, a compartir este tiempo, comenzás a escudriñar la palabra y se te revela. Y algo se te revela y los velos comienzan a caer y ahí decís, ahora entiendo. Y bueno, todo esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, los fortalezca, los levante, los aliente, se active la fe en ustedes para que cada día
puedan buscar del Señor aún más. Y ¿sabe qué? Cuando usted conoce a Cristo, nunca más lo quiere dejar. Cuando verdaderamente conoce a Cristo, nunca más, verdaderamente, nunca más lo quiere dejar. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo con ustedes, poder compartirlos. Sigo orando, clamo por ustedes, le pido a Dios que los fortalezca y que más allá de todas las cosas que se escuchan por ahí, que usted tenga una declaración siempre de fe, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nos fortalecemos en el poder de su fuerza, podamos buscar en la palabra y declararla, porque la palabra es espíritu y es verdad y se cumple. Por eso que usted pueda fortalecerse y saber que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Emmanuel, el Salvador, está en medio nuestro. Aunque tus ojos no lo puedan ver, aunque a veces no lo puedas sentir, el Señor está aquí con cada uno de nosotros. Así que bueno, quiero orar por ustedes. Darte gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Te pido que los alientes, los fortalezcas, los ayudes cada día, que tú te le reveles en sus vidas, Señor, para que ellos puedan ser transformadores de atmósferas espirituales, que haya un cambio, que su realidad ya no sea la que pudieron vivir durante todo este tiempo, que tengan una realidad de esperanza, de fe, de confianza en ti, que contigo todo es posible. Por eso yo te pido ahora, Señor, que los ayudes a cada uno a seguir conociendo, con anhelo despierta hambre y sed de tu presencia, para que ellos puedan, Señor, no conformarse, Señor, conformarse a este siglo, sino que el entendimiento sea renovado, como dice Romanos 12:2, Padre, que seamos renovados en nuestro entendimiento, que te podamos todos conocer y saber quién es Jesucristo en nuestra vida, quién es Jesús en esta tierra, y hoy está más presente que nunca, porque aunque muchas cosas están pasando, sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos hermanos, les mando un beso grande, buena semana, buen fin de semana y bueno, nos vemos el próximo martes. Beso grande para todos.